Buen día, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar. Les saluda a su hermano Jorge Castillo. Y en esta ocasión, pues estamos realizando este material para que usted y yo podamos tomar la iniciativa de un estudio dinámico y práctico de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a entrar al estudio de Génesis capítulo 1 y 2. En la exposición de los primeros dos capítulos del libro de Génesis, se confirma que Dios creó los cielos y la tierra, expresado en todo en la vida y en lo que nos rodea, y la descripción de la misma. En etapas sobre los eventos históricos, veremos dos eventos diferentes. En estos primeros dos capítulos, en el capítulo 1 veremos la flora, la fauna y los grandes monstruos, y luego el hombre y la mujer. Pero la relación del ser humano empieza en el capítulo número 2. En el capítulo 1 veremos algo muy importante, todos los acontecimientos de la formación del hombre, y sobre todo le llamaremos el tiempo pre-adámico. En el capítulo 1 veremos unos puntos muy importantes que nos ayudará a entender el plan de Dios y el proceso que hubo para la formación del mismo. Como mencionamos en el video anterior sobre la introducción del libro de Génesis, que no nos habla solamente de la formación del hombre, sino que se centra sobre la lucha celestial entre Dios y el ángel Lucifer por querer tomar el trono de Dios. Esto lleva a una lucha y lograremos ver la existencia de la Trinidad y el plan de salvación para el hombre. En el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis encontramos la primera palabra muy importante, que es el principio. Esta frase aquí indica antes que fuera creado el universo y todo lo que hay en él. El eterno Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad que participaron del acto de la creación, como lo veremos en Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 6. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios capítulo 3 y versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Siendo ellos los versículos claves para la interpretación y el estudio básico de la Biblia. Todo se define como la obra de Dios, dando existencia a todas las cosas, que Dios es eterno y todo lo demás del universo tiene su principio. También marca el principio y un final a través de la Biblia. Podríamos comprender que serían escritos en la Biblia para su cumplimiento, entre ellos el principio de grandes generaciones a través de los descendientes de Adán y Eva. También el principio de grandes cambios en la tierra a través de sus generaciones, como podemos comprenderlo a través de estos versículos de la Biblia. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Opuesto a la doctrina de la creación, según el concepto de todas las formas de vida se han desarrollado de formas simples, y aún así la vida misma pasa a existir espontáneamente a partir de una organización compleja de moléculas, químicas, incluso la estructura atómica. Y moléculas se desarrolla de la materia básica y simple, la teoría de la evolución. Esencialmente, en forma así descrita, es definida firmemente por muchos científicos modernos. De hecho, se oye con frecuencia la afirmación de una mayor parte de los científicos y otras personas bien instruidas en la actualidad rechazan el evolucionismo. Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, siempre encontramos la palabra, lo que es creó. Ahora, en el verbo hebreo bara, se usa siempre en el Antiguo Testamento 44 veces, con Dios como sujeto. El contexto implica que la creación fue hecha de la nada. Una doctrina importante que se afirma en los siguientes versículos de la Biblia. Salmos capítulo 33, versículo del 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tema delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El problema persiste porque Dios creó el universo y aún preocupa a los pensadores la sabiduría, que es simple astucia, que se le atribuye con frecuencia a los hombres malvados, pero este tipo de sabiduría es traicionera y falsa. Ahora, cuando se contempla desde las alturas del Sinaí o del Calvario, se descubre toda la historia del mundo. Es más que una competencia entre la sabiduría de Dios y la astucia de Satanás y de los hombres caídos. El resultado final de la competencia no deja lugar a duda. Al final lo imperfecto deberá caer ante lo perfecto. Y Dios ha advertido que Él tomará a los sabios en su propia artimaña. Cuán numerosas son tus obras. En tu sabiduría las has hecho toda la tierra. Está llena de su riqueza. Sin la creación, la sabiduría de Dios habría permanecido encerrada para siempre divina. Dios trajo a sus criaturas a la existencia para disfrutar de ellas. El supremo creador y comandante era el Hijo de Dios, conocido Jesús. Él era un Dios y Padre. Él era el propósito de uno con el Padre. El cielo, bajo el mandato del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de orden y de paz. Llevar a cabo los órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de innumerables adoradores, llamados serafines y querubines, conocidos como ángeles. Estas poderosas
e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso, por lo que Dios había creado un ángel para servir como líder en la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que era Lucifer, que significa portador de luz, y tenía la posición más cercana al trono de Dios. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento y la voluntad de Dios a todos los ángeles. Lucifer fue el más esplendor creador por Dios. Era hermoso y dotado de poderes asombrosos, de liderazgo, organización, ya que entre todos los ángeles fue muy admirado y respetado. Por lo que Dios previó la miseria que estaba a punto de introducirse Lucifer en el reino de la luz. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Al darse cuenta de su poder y su autoridad, su corazón empezó a cambiar, hizo por alejarse de Dios y dirigió su amor a él mismo. Tal vez nunca entenderemos por qué esta semilla de rebelión germinó en su corazón. Ahora bien, el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer empezó a condicionar gradualmente el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y destrezas, canceló su admiración y lo llevó a violar la ley de Dios y rebelarse contra su reino, por lo que empezó a llenar de dudas y de descontento con el liderazgo de Dios, llevando a varios ángeles a unirse a él, ya que este mismo Lucifer sería el quien intentaría darle muerte al Hijo de Dios por un intento de subir a su trono. Lucifer pensó que podría ocultar sus verdaderos propósitos de Dios, por lo que Lucifer tenía la libertad de elección, de elegir y el riesgo de ser rechazado por Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos describe Lucifer y un tercio de ángeles fueron expulsados del cielo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se había oscurecido sobre la faz de los abismos. Cuando el Hijo Eterno se hizo carne, fue llevado por un tiempo a la oscuridad, del vientre de una madre virgen.
Cuando murió vida del mundo, lo hizo en la oscuridad, sin que nadie viese el final. Cuando resucitó de entre los muertos, era muy de mañana. Nadie lo vio resucitar. Es como que Dios estuviera diciendo: lo que yo soy es todo lo que debe de importar. Porque ahí es donde se apoya tu esperanza y tu paz. Yo haré lo que dispongo hacer, y todo finalmente saldrá a la luz. Génesis 1:1. Dios. Este nombre en hebreo es Elohim. Esencialmente significa fuerte, poderoso, omnipotente. Se menciona 2341 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra plural en hebreo, creó, está en singular por la unidad del trino de Dios. Su descripción en plural, Dios uno es, aparece esencialmente el creador para dar vida. Que Dios aparezca al principio de los tiempos no es algo demasiado difícil de comprender, pero que aparezca al principio y también al final de los tiempos de manera simultánea no es tan fácil de captar. Nosotros conocemos el tiempo a través de una sucesión de acontecimientos. Es la forma que damos razón de los cambios consecutivos del universo. Los cambios no se producen de todo de golpe, sino en sucesión uno tras otro. Y es la relación del antes y después la que nos da nuestra idea del tiempo. Por eso puede decir: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a Él, que anunció lo por venir desde el principio, el porqué, la duración infinita en la eternidad misma. Ahora, cuando decimos que Dios es infinito, esto significa que Él no conoce límites. Dios tiene existencia en sí mismo y conoce lo que ninguna criatura podrá conocer jamás. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo materia, todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, toda la creación y todas las criaturas, todos los tronos, todas las cosas visibles en el cielo y en la tierra, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el mal, el cielo y el infierno. Cuando hablamos de Dios, queremos decir que Él es exaltado por muy encima del universo. Génesis 1:2. Estaba desordenada y vacía. La palabra estaba en el hebreo se traduce hasha, por lo que la tierra llegó a estar desordenada, no desde la creación original. Podemos saber que cuando Dios trabaja en el orden del mundo, ya existía ángeles que observaban el trabajo de Dios. Veamos Job. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ningún científico podrá responder a esta pregunta. Para ser científico tendrá que ser repetitivo en el científico. No puede decir de dónde venimos, ni cuál fue el origen del universo, ni de dónde venimos nosotros y hacia dónde se dirige el mundo. La única revelación la encontramos en la Biblia, como dice en Efesios: nos fue dada el misterio de su palabra, porque somos los únicos en conocer la verdad. Cuando Dios fundó la tierra, le puso medidas y poder saber los diámetros sobre el movimiento de la tierra y su inclinación de 23 grados. Y todo lo que está relacionado con la tierra está calculado.
Si nos damos cuenta, en el versículo 7 de Job describe las estrellas como ángeles que cantaban y se gozaban de las maravillas de Dios antes de que Dios formara al hombre y a la mujer en esta tierra. El Edén lo colocaremos como Génesis capítulo 0, porque ya existía antes de la formación del ser humano, por lo que le llamaríamos la creación angelical. Estaríamos en el periodo preadámico, desordenada. Para poder comprender un poco más sobre este acontecimiento, es necesario comprender las palabras desordenadas de la palabra tou en el original del hebreo, y vacía en el hebreo es bou. Significa desolada, azotada, corrompida, desértica, desperdiciada. Esto describe en qué condición se encontraba la tierra después de la rebelión de Satanás. Lo comprobaremos a través de Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Al leer Isaías vemos cómo Dios revela sus misterios, que las cosas preciosas están escondidas. Por ejemplo, para buscar el petróleo hay que escarbar miles y miles de metros de profundidad para encontrar ese preciado líquido. Si Dios obra de la misma manera en el mundo espiritual. Ahora bien, los secretos están en esta mina que es la Biblia. Tinieblas. ¿De dónde salió las tinieblas? Veamos primera de Juan 1:5. Primera epístola del apóstol San Juan. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Vemos que las tinieblas no son de Dios. ¿Qué dice Éxodo 10, 21, 22? Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Las tinieblas, y con el juicio, para ser un poco más claro, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, que sucedió en los cielos. Los cielos se oscurecieron, simbolizando las tinieblas. Y bramarán sobre en él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Estas tinieblas a las que nosotros nos referimos estaban en el centro de la tierra, a lo que nosotros le llamamos abismo. Así lo menciona el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto nos da que habría una lucha contra las legiones de demonios, gobernadores y principados. Es interesante saber que esta parte del abismo estaba vacío y desordenado. Era un mundo de Satanás que es la habitación de los demonios, por lo que lograremos ver que el infierno es una cosa, el abismo es otra cosa y el lago de fuego es otra cosa. Entonces, este sería el mundo de Satanás. Ahora el infierno están todas las almas que han muerto sin Cristo y sin esperanza. En el abismo todos los espíritus de los demonios que desde antes de la recreación de la tierra ya habían sido encerrados antes de crear al ser humano. Apocalipsis capítulo 9 nos da de que este es el abismo en que será abierto y suenan las trompetas. Este abismo será abierto para que salga del centro de la tierra los demonios
que van a cubrir la tierra. Claro, esto será para los que se queden en la gran tribulación. Génesis capítulo 1 y versículo 2 seguimos con la palabra movía. La palabra mover se usa en el hebreo rahab. Es la misma palabra que usó el Espíritu Santo cuando cubrió a María. Se traduce empollar. Es la misma palabra, es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros y hace una nueva creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto habla de Espíritu Santo, cuyo flujo de poder procedente del Padre a través del Hijo. Es la fuente de toda obra poderosa de Dios de la creación. La doctrina de Dios, tal como nos enseña la Biblia, nos ha revelado cómo su Dios trino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios. Meditar sobre las tres personas de la divinidad es caminar con el pensamiento a través del jardín del Edén. Algunas personas rechazan la Trinidad y son incapaces de explicar y llegar a la conclusión de que es imposible de que pueda ser uno. Todo hombre vive por la fe, tanto el incrédulo como el que vive en la fe. Uno por la fe en la ley natural y el otro por la fe en Dios. Todo hombre acepta constantemente sin comprender a lo largo de su vida entera. Es posible callar al sabio más ilustre como una sencilla pregunta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, pero el hombre mortal nunca jamás. Cuantos se han llamado a sí mismos cristianos a lo largo han sido trinitarios, pero así como la presencia de Dios en la columna de fuego resplandeciente sobre el campamento de Israel a través de todo aquel viaje por el desierto, proclamando ante todo el mundo: este es mi pueblo. También la creencia de la Trinidad ha resplandecido desde los días de los apóstoles sobre la iglesia del primogénito a lo largo del peregrinaje por el tiempo. La pureza y el poder han seguido a esta fe. Esta bandera ha marchado apóstoles, padres y mártires y predicadores de avivamiento en el sello de la aprobación divina. Ha estado sobre la vida y sus esfuerzos por la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una verdad para el corazón. Solo el espíritu del hombre puede entrar a través del velo, puede penetrar en ese lugar santísimo. El amor y la fe están en su ambiente dentro del misterio de la divinidad. Junto al Padre y al Espíritu en esta ocasión dijo: yo soy el Padre, uno somos. Tiene suma importancia que pensemos que Dios como Trinidad es la unidad, sin confundirse a la persona. Así podremos pensar de manera correcta sobre Dios y de una manera digna de Él. La declaración de nuestro Señor de que era igual al Padre fue lo que desató la ira de los religiosos de sus días y lo condujo por último a la crucifixión. El ataque contra la doctrina de la Trinidad iba dirigido contra la proclamación divina hecha por Cristo. Las enseñanzas del Nuevo Testamento es que Dios creó el mundo por la palabra, que se identifica con la segunda persona de la Trinidad que estaba presente en el mundo, aún antes de encarnarse en la naturaleza humana. La palabra hizo todas las cosas y permaneció en su creación para sostenerlas al mismo tiempo, ser una luz moral que le permitiera a todos los hombres distinguirse entre el bien y el mal. Génesis 1:3. Y dijo Dios. Notemos que este versículo empieza con autoridad declarando su poder. Esta palabra se repite en varias ocasiones en transcurso. Dios determina su voluntad para el inicio de un orden natural establecido en el pensamiento de Dios. La soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna.
toda su creación para ser soberano, Dios debe de ser omnisciente. Los sucesos de la creación tuvieron lugar antes que se hubiese seres humanos. Para observarlos y registrarlos tuvieron que ser revelados por Dios, sea a Moisés o más probablemente al mismo Adán desde el inicio. El primer acto creativo de Dios después de su creación inicia del principio, el cielo y la tierra, y fue la luz, realizadas por medio de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el segundo día Dios separó las aguas, que fue elevada hacia el cielo por encima del firmamento. Puede traducirse por expansión, ha de referirse a vapor de agua invisible que se extendía a distancias, que mantenía una temperatura, siendo visible estos vapores naturales. El registro de cada uno de los días de la creación comienza con este anuncio. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Sin luz no podía haber vida. Era esencialmente que hubiera luz cuando el Creador comenzó la obra de sacar el orden del caos y dar comienzo a diversas formas de vida, vegetal y animal en la tierra. La luz es la forma visible mediante sus acciones sobre las plantas, transforma los elementos y compuestos inorgánicos en alimentos, tanto para el hombre como para el animal, y rige muchos otros procesos naturales necesarios para la vida. Así es como concluimos esta primera parte del estudio de Génesis.